Bueno, pues estamos ya de regreso y vamos a tener este tema controversial con el pastor Pablo Casillas y vamos a estarle haciendo unas preguntas. Dentro de las preguntas que le voy a estar haciendo es ¿cuál es el error principal de la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová? Vamos a ver qué dice la Biblia de los testigos de Jehová. Vamos a hacerle otra pregunta como ¿cuál es la verdad? ¿Los cristianos le quitaron libros a la Biblia o fueron los católicos que le añadieron libros a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de orar por los muertos? ¿Nos puede compartir algunos textos que prohíben orar por los muertos? El dar limosnas absuelve los pecados también. ¿Cuáles son las versiones de las Biblias más recomendadas? Así que si yo lo tenemos aquí con nosotros en esta mañana al pastor Pablo Casillas, lo saludamos. Pastor, muy buenos días. Bueno, ¿me escuchan? Ahí estamos, pastor, buenos días. Buenos días. No los veo, pero estaba dando un resumen ahí breve de lo que vamos a platicar con usted en esta mañana y vamos a irnos al punto porque no queremos que el tiempo avance. Y seguimos con la continuación de la Biblia, la parte 2, el día de hoy. Y primero la pregunta, ¿cuál es el error principal de la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los testigos de Jehová? bueno, el error principal, Saúl, es que niegan la deidad de Jesús. Okay. Y no son los únicos, hay otras agrupaciones que hacen lo mismo, pero tratando de la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, este es el error principal. Le doy un ejemplo. En Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, si se fijó al final dice, era un Dios, está refiriéndose a Jesús. A Jesús. Pues aquí el problema es que solamente hay un Dios, y aquí da a entender que Jesús es otro Dios. Bueno, también tenemos que la Biblia de los testigos de Jehová niegan la verdad de que Jesús es eterno o eternal. ¿Se acuerdan en Juan 8:58? Aquí está, según la traducción del Nuevo Mundo, dice, todavía no tienes 50 años y sin embargo has visto a Abraham. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. No sé si se fijó ahí, dice, yo he sido, pero en la Reina Valera dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, los judíos que escucharon esta respuesta se enfurecieron. ¿Por qué? Porque era una directa frase que proviene de Éxodo 13. ¿Se acuerdan la experiencia cuando estaba Moisés entrevistándose con Dios y lo iba a mandar a Egipto? Entonces él le dijo que cuando él se identificara con el faraón, él iba a decir que él es el yo soy. O sea, no Moisés, sino que Dios es el yo soy. Pues los judíos se enfurecieron. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él era el que le había hablado a Moisés en esa ocasión. Y también vemos nosotros que niegan la divinidad de la sangre de Jesús. En Hechos, la traducción 20:28 dice, presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear a la congregación de Dios, que él compró con la sangre del Hijo suyo. Pero en la Reina Valera dice, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, en el libro de Hechos, en la Reina Valera, establece claramente que la sangre que compró la salvación de la humanidad fue la sangre misma de Dios. Entonces, ese es el punto de la traducción del Nuevo Mundo. Puedo compartirle mucho más, pero vamos a otra pregunta. ¿Sí? Claro que sí, porque el tiempo avanza y no queremos de quedarnos con las preguntas. Pero ahora, pastor, ¿cuál es la verdad? Nosotros como cristianos, ¿le añadimos libros a la Biblia o
los católicos le añadieron o nosotros le quitamos. ¿Cómo estamos con esto? Porque si tú vas y abres una Biblia católica, no es la misma, porque tiene libros extra y nosotros le quitamos entonces a la Biblia original. Ok, mira. Entonces, de eso nos acusan, que le quitamos. Pero pueden ir en el internet a catholic.net, y la primera frase, cuando tú buscas sobre los libros apócrifos, dice claramente, la misma enciclopedia o página web de la Iglesia Católica dice, los libros apócrifos fueron agregados a la Biblia también por el Concilio de Trento en el 1546. Entonces, ¿quién le añadió? Ellos. Nosotros no le añadimos. Ahí está, o sea, si alguien le puede decir qué fue lo que sucedió, ahí en la misma página de la Iglesia Católica aparece quién. Catholic.net. Catholic.net. Así que ahí puede ir y revisar y ahí dice. Ahora, otra pregunta, pastor, rapidísimo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los textos que prohíben orar por los muertos? Bueno, la Iglesia Católica promueve que sí se puede orar por los muertos. Entonces, orar por los muertos no es un concepto bíblico y nuestras oraciones no tienen relevancia con alguien una vez que él o ella ha muerto. La realidad es que en el momento de la muerte, el destino eterno de la persona está ya confirmado. Entonces, depende si se sujetó o no se sujetó al señorío de Cristo Jesús. Entonces, como no tenemos tenido tiempo para leer, pero le recomiendo Lucas 16, 19 al 31, donde habla del rico y Lázaro. Y ahí hubo una escena que nos revela el Señor Jesucristo, que orar por los muertos de allá para acá o de acá para allá no es posible. Ahora, les voy a dar una sorpresa ahorita aquí. Millones, Saúl, oran por los muertos y ni lo saben. Y a que no sabes cuándo se ora por los muertos. Después que mueren dicen, descanse en paz. Esa es una oración por los muertos. Entonces que la persona está expresando un deseo, pero en sí es una oración para que en el más allá, en la eternidad, pues se encuentre con Dios. Pero aún esa frase no es válida. Ahora, esta frase aparece en la lengua cristiana, en las lápidas en torno al siglo VIII, y se generalizó como encabezado de tumbas cristianas en el siglo XVIII. Y este uso temprano, descanse en paz, fue una oración o un deseo de que el alma del difunto encuentre la paz eterna en el cielo. Ahora, la teología católica romana, por ejemplo, permite oraciones tanto a los muertos como a favor de ellos. Pero las autoridades católicas, ellos mismos admiten que no hay ninguna autorización ejercitada o que se ejercite para oraciones en el nombre de los muertos. En los porque tenemos 66 libros del canon original. Entonces, aquí lo que quiero enfatizar es, ellos mismos reconocen que en esos libros no hay ninguna autorización para orar por los muertos. Así es. Bueno, pastor, pues el tiempo ha avanzado, nos queda escasamente un minuto y en estas dos cuestiones de lo que hablamos tanto de las limosnas como en lo que viene siendo en la oración por los muertos, también hay algo bien interesante que tenemos que decir. ¿Eso viene en los libros que se añadieron? Sí. Eso viene en los libros que añadió la Iglesia Católica. Solamente no estamos para criticar, estamos aclarando la diferencia de cada Biblia y de que ellos obviamente agregaron libros y mismo ellos lo reconocen y lo expresan. Estamos dando los puntos de vista. Esto no es un entrar en que hay los católicos, hay que los testigos de Jehová. Simplemente estamos hablando de la Biblia original, la Biblia verdadera. La palabra de Dios. Esos son los puntos que estamos aclarando. Ahora, dentro de las Biblias existen versiones rápidamente
porque tenemos que dar los tacos, tenemos que rifar lo que viene siendo un par de boletos de VIP para Christmas Cantata. ¿Cuáles son las recomendaciones de las versiones de ya una Biblia, la Biblia original, que se puede decir, que usted nos puede dar? ¿Qué versiones se recomiendan? Ok, nomás quiero retomar poquito el dar limosnas que se absuelve los pecados. Ahora, la Iglesia Católica promueve esta idea. Ellos en uno de los libros, Eclesiástico 3:30, dice: el agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Eso, conforme a las Escrituras, es inválido. ¿Por qué? Porque el perdón viene por la sangre preciosa de Jesús. Primera de Juan nos dice que todo pecado es limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Ahora, en cuanto a las versiones, ya para aterrizar, yo les recomiendo, sobre mis años de estudio, la Biblia de las Américas es una buena versión a quien recurrir. Dios habla hoy, la nueva traducción viviente. La Reina Valera es la que más uso, y la Reina Valera antigua, el detalle con eso es que tiene un idioma y un léxico muy castellano. Muy castellano. Y la última que también es muy buena es la traducción en la lengua actual. Excelente. Pastor, muchísimas gracias, chicos.